Amigos, muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Pico a Pico. Hoy día, sábado 20 de agosto del año 2022. Un placer poder compartir con ustedes nuestro programa. Mi nombre, Alberto Bayac, en la conducción, y conjuntamente con Rosa Bartra y Mónica Yaya, estamos analizando para ustedes el acontecer nacional del fin de semana. Comenzamos. Las noticias relevantes de esta semana: el equipo especial creado por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, concretará su primer pedido de prisión preventiva cuando solicite ella al Poder Judicial esta medida contra los sindicados integrantes de esta red criminal que está encabezando Pedro Castillo, donde la pieza fundamental, la pieza clave en este caso, es la joven cuñada, la hija adoptiva del mandatario, esta señorita Jennifer Paredes, ¿no? Hemos podido conocer que el equipo liderado por esta fiscal superior, Marita Barreto, va a requerir 36 meses de prisión preventiva para Jennifer Paredes, quien es indicada de ser el enlace para que las empresas de estos chicos, de estos muchachos espino de 31 y 25 de años ganaran millonarios contratos con el Ministerio de Vivienda y también conjuntamente, concatenadamente en esta relación de organización criminal, el alcalde de Anguía, de Cajamarca, este señor José Medina. Y por otro tanto, una noticia relevante de esta semana: la liberación de Antauro Humala en un momento, en una coyuntura bastante complicada para el país. Saldría eventualmente libre después de haber cumplido un tiempo de carcelería por delitos específicamente ya realizados. Entonces empezamos con el programa con nuestras panelistas, Rosa Bartra y Mónica Yaya. Rosa, muy buenos días. Buenos días, Alberto, buenos días, Mónica, y buenos días a todos nuestros amigos que nos siguen a través de BHTV, del portal La Abeja y de las redes de la Coordinadora Republicana. Domingo 20 ya, se nos va agosto, se nos va el año. Feliz de comentar, aunque a veces las noticias no son tan felices, el acontecer político de la semana. Gracias, Rosa. Mónica, muy buenos días. Hola, buenos días. Qué lindo verlos y qué lindo conversar a través de Coordinadora Republicana y La Abeja con ustedes y transmitir nuestras opiniones sobre los distintos temas que son muy importantes en el análisis del desarrollo de nuestra república, ¿no? Quizás gran parte de nuestro análisis está ocupado por el tema de la corrupción, no porque a nosotros nos encante tocar ese tema, sino porque lamentablemente hay demasiado material y sobre todo demasiada información, más que información, demasiados hechos que nos llevan a comentar ese tipo de noticias que afectan el bolsillo de los peruanos. Aunque ustedes no se den cuenta, lo que se gasta en sobornos sale de nuestro bolsillo, porque cada vez que nosotros compramos una gaseosa, subimos al micro, estamos pagando los impuestos que alguien paga antes que nosotros, aunque no nos den factura. Y es por eso que estamos aquí para comentar los temas que nos interesan como ciudadanos. Hola, Rosa. Hola, Alberto. Hola, Mónica. Gracias por estar ahí, Mónica. 36 meses es lo que está solicitando de prisión preventiva contra la cuñada del presidente Pedro Castillo, Jennifer Paredes, el equipo especial de fiscales contra la corrupción. Rosa, tu primer comentario del día. Mira, yo me he puesto con mucha intensidad hace algunos años por
frente a las prisiones preventivas. Me parece que los fiscales, y fue el espíritu además del nuevo Código Procesal Penal, de que la mayor parte de procesos se lleven en libertad. En libertad. Hemos tenido las experiencias terribles de cómo durante el 2018 hemos visto prisión preventiva tras prisión preventiva y hemos llegado al 2022 y en realidad pues no tenemos ningún caso sólido. Creo que hay un abuso en el Perú con respecto a la prisión preventiva y la prisión preliminar. Estas solamente se dan cuando hay determinados presupuestos que deben cumplirse todos y cada uno, es decir, que haya peligro de fuga, de obstrucción, que no tenga arraigo, ¿no? Y en realidad creo que no son condiciones que en este caso se dan ni con el alcalde ni con la señorita Paredes. Yo independientemente de quién se trata, creo que hay derechos que son fundamentales. El derecho a la libertad, por ejemplo, es uno que debería ser respetado. Insisto en que hay un abuso y que más bien los fiscales deberían apurarse para poder presentar un caso sólido en lugar de pasarse de prisión preventiva y prisión preventiva. Mira, 36 meses de una prisión preventiva me parece realmente un exceso. Vamos a ver cómo responde el juez frente a este pedido del Ministerio Público, pero insisto, independientemente de quién se trate, creo que los procesos deben llevarse en libertad, a menos pues que tengas un violador sexual, a menos que tengas un asesino, ¿no? Tenemos a tanta gente en este momento con responsabilidad aceptada que está libre, como por ejemplo la señora Susana Villarán, o a quienes se ha sancionado por el caso de Lavajato. Creo que no se está tratando por igual a todos. Creo que contra unos se es excesivamente duro y con otros excesivamente blando. Y ese es un mal ejemplo para la población. Que respondan, que los investiguen, que los pongan de cabeza y que los sentencien. Y una vez sentenciados, que se vayan todos los años que se deban ir a prisión. Pero insisto en que en el Perú debe cesar el abuso de la prisión preventiva. Gracias, Rosa. Mónica. Bueno, este es otro punto en el que Rosa y yo estamos cordialmente en desacuerdo, ambas. Bueno. Yo creo que efectivamente es necesario revisar el tema de la prisión preventiva, pero no como una herramienta que ayuda a solucionar algunos casos de corrupción. Pienso que el tema de la prisión preventiva debe analizarse caso por caso. Y es por eso que hay ciertos requisitos para determinar si se requiere o no se requiere la prisión preventiva. Y el primero de ellos, por ejemplo, es determinar si existen fundados y graves elementos de convicción para estimar todavía razonablemente que existe, que se ha producido un delito, que se ha cometido un delito. Yo creo que en el caso de la señora Jennifer Paredes sí hay elementos razonables. Está el video de la señora en Anguía ofreciendo una obra para la que todavía no había ni siquiera convocatoria pública, ¿no? Y con el ejecutor de obras al lado, que además ha resultado ser su pareja sentimental. Otro requisito que hay que analizarse en cada caso es si la sanción que se tendría que imponer a ese presunto delito es superior a los 4 años de pena privativa de la libertad y que además exista peligro de fuga y peligro de obstaculización para la administración de justicia. Y evidentemente la señora Jennifer Paredes nos ha demostrado que es capaz de fugar de la acción de la justicia y la pérdida de las cámaras de vigilancia disculpe, la pérdida de algunas grabaciones de la cámara de vigilancia nos hace ver que existe la posibilidad de obstaculización de la justicia. Entonces, legalmente se presentan esos elementos. No en todos los casos se presentan. Yo creo que no se presentó en el caso de por ejemplo, Alan García, de tal manera que hasta este momento no hay nada que corrobore las manifestaciones del señor Nava ni del otro señor que salió beneficiado, ¿no? En consecuencia, yo sí creo en las bondades de la figura de la prisión preventiva,
creo que tiene que analizarse caso por caso, ¿no? Determinar en cada caso si existen, si concurren estos tres elementos. Y me parece que en el caso de la señora Jennifer Paredes sí concurren estos elementos y sí es necesaria. Coincido con Rosa en el tema de 36 meses, Dios mío, que Sí, este Ministerio Público tiene que claro, apurarse más, porque claro. a quien es inocente debe de una vez desistirse, para quien es inocente el Ministerio Público debe desistirse de la denuncia que haya formulado y para el que es culpable de una vez formular el requerimiento de acusación que es parte de sus funciones. ¿Mm? Claro, Gracias. la prisión preventiva es justamente para evitar la fuga, ¿no? Procesalmente hablando, y si la persona no tiene pues un arraigo, ¿no? Si es fácilmente perceptible de poder huir de una situación tan compleja como un proceso no en libertad, sino en cautiverio. Por ello es que la prisión preventiva, ¿en qué consiste? En la privación de la libertad del imputado, mediante el cual ingresa pues, a un centro penitenciario por un lapso determinado. Entonces habría que ver y determinar si procede o no esta figura para la señora o la señorita Jennifer Paredes. Rosa. Yo insisto, hay derechos fundamentales que deben ser escrupulosamente respetados independientemente de quién sea la persona de la cual se trate. Evidentemente, cada caso se analiza eh, por, eh, eh, por las circunstancias que determinen finalmente que el juez tome o no la decisión de aceptar el pedido del fiscal y si la toma tal cual lo ha pedido o si disminuye lo que ha pedido. Recuerden que el fiscal también había pedido 15 días de prisión preliminar cuando ni siquiera el código permite que sean 15 días. El juez lo bajó a lo mínimo, a lo máximo, perdón, que permite el código, que son 10 días para un delito como el que se les acusaba. Ahora está pidiendo 36 meses, o sea, nos está diciendo que en 36 meses no va a haber avanzado como para que tenga una acusación. Y Claro. nuevamente yo voy a repetir lo que dije en el 2018 con respecto al caso de Keiko De Fujimori. Keiko. Si tienen todos los elementos que en ese momento decían que estaban todos los elementos que probaban la comisión del delito, vayan a acusación directa. Vayan a acusación Claro. directa y ahorren al país todo esto que significa realmente poner a las personas en prisión cuando todavía no se ha determinado judicialmente su responsabilidad. Yo creo que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. No voy a claudicar en esto por un tema de principios. Creo que cuando se permite el abuso contra algunos, lo que estamos haciendo es abrir la puerta para que abusen contra todos. Y eso no es admisible en un sistema como el nuestro, no es posible en un Estado constitucional, no es posible en un Estado democrático. Eso me parece excesivo. En todo caso, invocaría al Ministerio Público para que hagan rápido su trabajo. Mira lo que pasó con lo de Keiko Fujimori. 2018 decían, ya tenemos todo. Han pasado 4 años, más de 4 años ya, y le van devolviendo al fiscal José Pérez ya por 6ª vez su acusación para que la corrija. Entonces, creo que no es igual para todos. Voy a poner en la discusión también, y voy a tomar un minuto para hablar de eso, el tema de Martín Vizcarra, ya el colaborador eficaz, incluso se ha levantado el secreto de su identidad, es el exministro Exministro de Agricultura, Hernández. Hernández, y él ya ha logrado que le den una sentencia de colaboración eficaz que lo libra de la cárcel. ¿Por qué le han dado esta sentencia? Porque él ha logrado probar, de acuerdo a lo que se ha descrito en la sentencia, que Martín Vizcarra recibió por intermedio de él una coima de 1.300.000 que Vizcarra exigió cuando era gobernador regional por la obra Lomas de Hilo, y que cobró el saldo siendo ya vicepresidente y ministro de Transportes, y además a cambio de que le dieran más coimas por otras obras. Y Martín Vizcarra sigue suelto en plaza, amenazando a todo mundo y dándonos a todos lecciones de moral, cuando en ese momento, en el 2020, el fiscal anunciaba que incluso tenía elementos suficientes para ir a acusación directa. Muy bien, 2 años después,
Ya tenemos sentencias para el colaborador eficaz y Martín Vizcarra silbando libre y alegremente, y además amenazando e, insisto, dando lecciones de moral. Eso no me parece, por lo tanto, que se estuviese midiendo a todos con la misma severidad. Y esos son pésimos mensajes que uno envía a la población desde el sistema que administra justicia. Por eso es que o somos rigurosos con todos, o aplicamos la ley como corresponde también para todos. Así que vamos a ver qué ocurre el domingo, ¿no? ¿Qué ocurre el domingo y qué es lo que determina finalmente el juez frente a un pedido de prisión preventiva tan largo como el de 36 meses? Sí, claro, hay que ver los tentáculos que tiene el lagarto Vizcarra en el Poder Judicial justamente para evitar que este señor se escape, ¿no? de la justicia. Mónica. Y que se sigan burlando de Eh, los peruanos, ya no solamente del tema de nuestra dignidad, sino que se sigan burlando de situaciones tan tristes como estar entre la vida y la muerte. No solamente tenemos a Vizcarra, que luego de los 200.000 muertos, luego de haber comprado las pruebas rápidas, está como si nada caminando y todavía amenazando con volver con ingresar al Congreso, con sino que partido propio. se presenta el caso del presidente Pedro Castillo con un cheque de 4.000 millones de soles supuestamente dirigido para las personas con cáncer y fundamentalmente niños, que llevó a los niños a aplaudirlo junto con el señor Andrés Hurtado. Esto ya es una crueldad de una dimensión inconcebible, porque ese cheque de 4.000 millones de soles era un cheque sin fondos. Era un cheque respecto al cual yo misma he realizado el análisis para saber si en algún momento se hizo la transferencia al Plan Nacional de Lucha contra el Cáncer y no ha habido hasta ahora, la única transferencia que hubo es de 300.000 soles. No hay transferencia de 4.000 millones de soles y eso ya lo admitió el ministro de Economía y Finanzas, que es el que administra los recursos públicos, lo admitió el ministro de Salud. ¿Cómo es posible que el Congreso de la República, la mayoría de los congresistas todavía tengan a este presidente como si tuviera la moral necesaria para ejercer tan honorable cargo? La forma en que se ha burlado de los niños y de las personas con cáncer, la forma en que se ha permitido también que este señor animador Andrés Hurtado denigre a personas que se encuentran en una situación muy difícil en su salud. Yo creo que debe dar lugar a una llamada de atención hacia nosotros mismos como sociedad. ¿Cómo es posible que permitamos este tipo de violaciones a los derechos humanos, de vulneración al derecho a la dignidad frente a una persona que está por morir y además que se vulnere de esta manera las ilusiones de los niños que están entre los más sensibles de nuestros pequeños, los niños que están con cáncer? Yo creo sinceramente que aquí también nos está faltando a los peruanos valentía para ir y protestar de manera fuerte en el Congreso. Yo digo a los peruanos que están en regiones, ¿por qué no esperan en su local, en su despacho, a los congresistas que retornan a la región en la semana de representación? ¿Por qué no hay una protesta pacífica, siempre pacífica, en la puerta de sus despachos exigiéndoles explicaciones sobre las razones por las que el señor Pedro Castillo sigue siendo presidente? Yo creo que es necesario que esta indignación que yo estoy segura que la mayoría de peruanos tiene, se traduzca en hechos, en protestas pacíficas y en solicitudes de explicaciones a los congresistas sobre el mal control que están ejerciendo sobre el presidente de la República. Nadie les pide que agarren a puñetes al presidente de la República. Lo que se les está pidiendo es que utilicen la Constitución y todas las facultades que la Constitución les otorga para exigir al presidente de la República, por lo menos que pida disculpas, cosa que no ha hecho. No ha hecho. Bueno, no solamente no ha pedido disculpas, sino nunca él ha tenido una, digamos,
una comunicación bastante fluida con medios de comunicación o con la gente misma que está requiriendo de él, pues simplemente explicaciones en todo lo que está haciendo durante este año. Rosa. Mónica ha dicho algo bastante interesante y que yo quisiera profundizar un poquito. Primero, el poder que dentro de nuestro Estado constitucional le debe hacer control al Ejecutivo es el poder legislativo. Le corresponde al Congreso controlar los actos del Ejecutivo para evitar que nos hagan lo que están haciendo. Ya deberían haber llamado al ministro de Salud, ya deberían haber llamado a la ministra o al ministro de Trabajo y haberles pedido explicaciones con respecto al tema del financiamiento para la ley del cáncer. Realmente no tiene nombre ponerse populista con enfermedades tan desgastantes como es el cáncer, que desgasta no solamente la salud de la persona que lo padece, sino la de toda su familia, se come toda la economía que tienen, todos sus recursos y finalmente terminan casi siempre en muertes muy dolorosas. Así que no hay, peor si es un niño, no hay nombre para calificar la utilización con fines populistas de una enfermedad tan terrible como es el cáncer. Y es el Congreso de la República el que hace ese tipo de control. Esta semana que ya empieza pasado mañana, este próximo lunes empieza la semana de representación. Sí. Y si bien recién el día de ayer ha terminado la instalación de las comisiones, creo que si han tenido ya sesiones de pleno y se ha conocido el escándalo de esto, perfectamente al pleno podían haber llamado a estos ministros para responder o haber aprovechado incluso la visita que tuvo el PCM Torres al Congreso de la República, que acá quiero preguntarles a ustedes y poner en el análisis para qué fue Torres al Congreso. ¿A hacer política? ¿Fue a faltarles el respeto en su cara? ¿Fue a decirles yo no soy violento, los violentos son ustedes? Yo no dije lo que dije, o sea, realmente se necesita sentido de oportunidad. Si saben que el señor Torres está en un plan violentista, en un plan provocador, eso de llevarlo y sentarlo en el Congreso y permitirle que haga lo que ha hecho, desgasta aún más la autoridad de los parlamentarios. Cierto. He formado parte de un Congreso que de forma efectiva controlaba los actos del Poder Ejecutivo. Y se nos dijo de todo por eso, desde obstruccionistas, pasando por todos los calificativos que se puedan dar. Pero es que ese es el rol de un parlamentario. Un parlamentario no puede permitirle al Poder Ejecutivo ni la corrupción, ni el abuso, ni la indiferencia, ni todo lo que estamos viendo ahora. Y no es solamente una llamada de atención, no es solamente convocarlos para que en el peor de los casos, como ha ocurrido la semana que acaba de terminar, que vayan al Congreso a faltarte el respeto en tu cara. No. Por eso es que me parece bastante acertado lo que dice Mónica en el interior, en Lima, en todos los lugares a donde van los congresistas esta semana que es de representación, pregúntenles qué están haciendo realmente para controlar los actos del Poder Ejecutivo, qué están haciendo para que Pedro Castillo no se burle con un cheque que despierte expectativas en una población que a gritos pide atención, qué están haciendo para evitar que en los ministerios no se trabaje realmente por lo que los peruanos necesitamos. Y es una muy buena oportunidad para hacerlo. Así que espero que nos estén escuchando y entiendan que la democracia también es que los mandantes, los titulares del poder, que somos los ciudadanos, y que se lo hemos entregado a los congresistas por un periodo determinado para que hablen por nosotros, hagan su trabajo, me parece una buena oportunidad. Claro que sí, gracias Rosa. Mónica. Mónica. Disculpen, ahora sí. Y también es una buena oportunidad esta para hablar de un evento, desde mi punto de vista, que constituye una amenaza, ¿no? Al bienestar de la población, a la tranquilidad de la población y que llega en el peor de los momentos de turbulencia política, que es la liberación de Antaurumala, ¿no? Sí. Yo creo que si yo fuera
la madre de un policía. No hablemos solamente de los policías que fueron asesinados por orden del señor Antauro Humala, sino hablemos de los policías en general. Si yo fuera la madre de un policía en estos momentos me entero que el señor Antauro Humala, asesino de policías, ¿no? Por razones ideológicas, con el que no tuvo ninguna enemistad siquiera como que explique que se haya disparado contra ellos. Si yo fuera la madre de un policía, en estos momentos estaría yo realmente indignada, enojada, enfadada con el Estado por haber liberado a este señor utilizando la ley bajo el pretexto de que ha trabajado o ha estudiado. Ese señor ha estado en la cárcel consumiendo drogas, sí. ¿no? Ese señor ha estado desde la cárcel enviando consignas anti el Estado de Derecho. ¿De qué resocialización podríamos estar hablando en el caso del señor Antauro Humala? Y en consecuencia, yo me manifiesto no solamente en desacuerdo, indignada, yo voy a protestar fuertemente, porque el señor representa a asesino, es un asesino, mejor dicho, de jóvenes policías, de los que hoy nadie se acuerda. Como dicho sea de paso, seguramente ya ni siquiera se va a recordar los nombres del oficial de la Marina y del Ejército peruano que han fallecido esta semana en el BRAE defendiendo los intereses de la patria contra los terroristas, narcoterroristas que se encuentran en estos momentos en el BRAE. Entonces yo creo que allí también los ciudadanos tenemos que reconocer la valía de nuestros policías, de los que han muerto a manos de Antauro Humala, de los que han muerto en el BRAE y de los policías, de los buenos policías que en estos momentos están tratando de brindarnos seguridad, orden y sobre todo de defender a nuestra patria. Gracias, Mónica. En realidad, sí, la salida de este señor Antauro Humala, asesino convicto y confeso, perturba y encrispa ya la alicaída coyuntura política nacional, ¿no? Creo que es un elemento verdaderamente distractor de los asuntos políticos tan importantes como los que tenemos que vivir respecto a la vacancia, en primer lugar, del presidente Castillo, la inhabilitación de Dina Boluarte y, por supuesto, la pretendida renuncia o digamos, salida constitucional de los señores congresistas, ¿no? Del famoso vámonos todos. Rosa. La noticia realmente ayer ha remecido el Perú. Creo que todos estamos hablando y seguramente a lo largo de todo este fin de semana se va a hablar de este tema. La noticia de la inminente excarcelación de Antauro Humala. Nos ha sorprendido a todos, además que es un tema que aparentemente es una decisión administrativa, es decir, la ha tomado exclusivamente el INPE. INPE. Claro, solamente el INPE, no es una decisión más que administrativa y eso sí tendría que tener una revisión de si reúne las condiciones para que el INPE pueda determinar por sí mismo la excarcelación de Antauro Humala. Es algo que vamos a ir conociendo, imagino, a lo largo de las horas. Todavía entiendo que no sale, hasta este momento todavía no sale, pero habrá que ver qué pasa en las siguientes horas porque sí podría avivar el tema conflictivo en el cual está nuestro país. Esta polarización podría hacerse mucho más grande y probablemente más violenta. Así que vamos a necesitar mucha prudencia para manejar también ese tema. Recuerden que Antauro Humala sí tiene una legión de seguidores que no son precisamente pacíficos. Entonces, sí creo que estamos frente a una situación sobre la cual debemos ser extremadamente cautelosos para que se maneje de la mejor manera de acuerdo a los intereses del país y no probablemente de quienes quieran verlo libre. Pero ojo,
esto ya me hace pensar en un Antauro Humala candidato a la presidencia de la República en el primer proceso electoral que haya. Y por eso es que también creo que es un momento en el cual los demócratas, quienes venimos defendiendo la democracia desde hace tiempo, quienes hemos sido coherentes a lo largo del tiempo, quienes defendemos principios independientemente de las personas y quienes aspiramos a la construcción de un país seguro, solidario, con oportunidades, próspero, como quiero y como queremos nosotros que sea nuestro Perú, debemos levantar todas las alertas, debemos prender todas las alertas, porque no es posible que a Castillo lo suceda pues a alguien mucho más radical y probablemente mucho más violentista como puede ser Antauro Humala o cualquier otro de esa misma línea. Así que es momento también de recuperar la ecuanimidad, de demostrar nuestros principios democráticos no en el discurso sino en la práctica y además ayudar para que la tensión pueda disminuir un poco y no nos lleve pues al descalabro más grande que podamos imaginar. Gracias, Rosa, absolutamente de acuerdo. Mónica, último comentario de la noche. Bueno, mi último comentario está dirigido a la figura del presidente Pedro Castillo, que ha anunciado que su esposa Lilia Paredes, sobre quien es posible que recaiga una orden judicial también de restricción de la libertad, ha manifestado que su esposa entregará su pasaporte para demostrar que no existe peligro de fuga. Yo creo que eso más bien implica que realmente hay peligro de fuga porque evidentemente el presidente Pedro Castillo está tratando de mentirnos, ¿no? Claro. De tomarnos por tontos, porque seguramente gran parte de la población no tiene conocimiento que a Bolivia, a Brasil, a cualquier país de la región se puede viajar sin necesidad de pasaporte y solamente Con con el DNI DNI. nada más. Entonces, ya esta mentira del señor Pedro Castillo nos hace saber, pues, de la vocación que tienen, ¿no? La inclinación que tienen por burlar a la justicia. Sí. Gracias. Gracias, Mónica. Rosa, último comentario del día. Que los procesos judiciales, en este caso en etapa fiscal, avancen y que avancen bien. Hoy ha declarado por más de 6 horas en Fiscalía el actual ministro de Transportes, antes ministro de Vivienda. La prisión es un tema bastante delicado. Yo creo que ni la enfermedad ni la cárcel uno podría desearla para absolutamente nadie que no la merezca en la oportunidad que la merezca. Y esto de tener al 60% de los internos en prisión sin sentencia me parece lo más aberrante que puede haber. No podemos tener a la gente presa año tras año tras año sin sentencia. Tiene que haber un cambio que realmente nos haga ver que se está aplicando la justicia. Por eso es que, coherentemente con mis principios, tampoco estoy a favor de la prisión de la señora Paredes. Creo que ya sería, no sé, la señora Paredes tiene domicilio conocido, tiene, en fin. Así que avancen los procesos y que se meta a la cárcel a quien se debe meter a la cárcel en la oportunidad que se deba. Me parece inaceptable que tengamos semejantes rateros de cuello y corbata que están en la calle y que nos están, y que se están burlando de todos los peruanos después de todo lo que le han robado a la patria. No me parece justo que sus procesos tengan 8, 10, 12 años y que no se llegue a absolutamente nada. Hagamos algo para demostrar que en el Perú realmente la justicia es ciega y se aplica por igual para todos. De tal manera que no entremos en una polarización mucho más grande que despierte una solidaridad innecesaria hacia quien no lo merece. Y que estemos victimizando y poniendo en posición aparentemente débil a alguien que no lo es. Pero desgraciadamente a veces el uso inadecuado de determinada fuerza termina convirtiendo en víctima, insisto, a quien no lo es y despertando una adhesión y una solidaridad que va a terminar haciéndonos más daño que bien. Por eso es que llamo a la prudencia, llamo a la responsabilidad, llamo a pensar en el interés de la patria primero
incluso bajando un poquito los decibeles de nuestra emoción, porque es natural. Siendo seres humanos queremos que se castigue al que aparentemente ha cometido un delito. Sin embargo, tenemos también que mantener la serenidad necesaria para no polarizar más, para no despertar más sentimientos negativos, porque el Perú está en grave crisis. Apunto algo final. Putin ha aceptado una misión internacional para inspeccionar una central nuclear. El problema mundial, el problema de guerra en el mundo continúa, eso no ha cesado. Y creo que se vienen tiempos muy difíciles para el mundo en general, que pueden ser especialmente terribles para el Perú en particular. Por lo tanto, si no queremos entrar en una zona sin salida, ya sin retorno, y en el cual todos vamos a perder, pero en especial los que menos tienen, hago un llamado una vez más, así parezca inútil, a la sensatez, al cumplimiento del deber, a que los poderes, el judicial, el legislativo y el ejecutivo, hagan su tarea de acuerdo a lo que la Constitución manda, y a los ciudadanos reclamar eso, que hagan su tarea. Claro que sí. Muchas gracias, Rosa. Muchas gracias, Mónica. Ha sido un programa bastante analítico. Mi agradecimiento a todos y cada uno de ustedes, queridos amigos que nos ven siempre a través de nuestro programa Pico a Pico. Reitero, el mayor de los afectos, un abrazo grande y nos estamos viendo la próxima semana. Hasta entonces. Adiós. Chao, gracias.